en el libro de los Salmos, número 133, versículo 1. Libro de los Salmos, 133, versículo 1. Versículo 1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Padre, te damos gracias por tu palabra, que ésta edifique, sane, liberte al cautivo. Que si alguno está enfermo, al escuchar tu palabra, reciba sanidad. Que la presencia de tu Espíritu Santo traiga paz al que no la tiene. Y que tu presencia nos guíe en el día a día, de tal manera que tu palabra sea puesta por obra en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. En esta mañana estaremos hablando un tema que hemos querido titular: ¿por qué tenemos que reunirnos los cristianos? ¿Por qué tenemos que reunirnos los cristianos? ¿Por qué tenemos que estar juntos los cristianos? ¿Por qué tenemos que congregarnos los cristianos? Ese es el título del tema que estaremos hablando en esta mañana, para la gloria de Dios. Hemos leído el Salmo 133, versículo 1. Es un cántico gradual de David. Y él comienza diciendo una expresión que llama la atención a una exaltación, un gozo que se derrama de alegría, de contentamiento. Una expresión llena de contentamiento. Él dice: mirad, observa, cuán bueno y cuán delicioso es. Algo que se puede saborear. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabe que para comenzar quiero hablarte sobre una fábula de esposo que dice, y que él quiso titular, La zorra y el leñador? Esta fábula dice así: una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a la cabaña. Casi de inmediato llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra. El leñador con la voz le dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde estaba escondida. Los cazadores no comprendieron las señas de las manos y se confundieron únicamente en lo dicho por la palabra. La zorra, al verlos marcharse, salió sin decir nada. Le reprochó al leñador porque, a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias. A lo que la zorra respondió: te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. La expresión deja una enseñanza. No niegues con tus actos lo que pregonas con tus palabras. Amén. Amén. Y que enseña mucho esa fábula de esposo. A veces nosotros decimos algo y con nuestros hechos decimos lo contrario. Enseñamos lo contrario. Hay una frase de alguien por ahí que dijo: tus hechos hablan tan fuertes que no me dejan escuchar tus palabras. Nosotros tenemos una situación de día a día de gente que dice ser cristiana, de gente que dice vivir en el Espíritu de Dios, de gente que creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, de gente como tú y como yo que creemos en Dios, pero su día a día
su relación, su diario vivir, deja mucho que decir. Lo que suben en Facebook, en las redes sociales, las imágenes, las frases que dicen, que hacen pública, nos dan a conocer cuál es la relación de esa persona con el Señor. Alguien pude ver que buscaba trabajo, buscaba empleo, y llevó todo un currículum, toda una hoja de vida, de experiencia, y enseñaban cómo los patronos unos a otros se llamaban delante de una pantalla del monitor de su computador, diciendo: ¿quieres ver realmente quién es esta chica? Mira, sus redes sociales. Y dice uno de ellos: ¡wow! ¡Qué loca! O sea, que no importó su hoja de vida, de trabajo y recomendaciones, si ella misma no se recomendaba en lo que hacía. Muchas veces nosotros nos recomiendan, pero nuestras actitudes no nos recomiendan. Y la gente normalmente ve tu modelar más que tu hablar. Por esto que hay que tener mucho cuidado de qué expresamos con nuestra actitud. ¿Qué imágenes subimos a las redes sociales? Porque puede ser muy seria una frase, o muy serio una frase por allí también que alguien dijo: la mujer del César no solo es la mujer del rey, sino que también tiene que vestir como tal, tiene que hablar como tal y tiene que actuar como tal. O sea que las palabras no son suficientes a la hora de la gente levantar un testimonio tuyo. Las palabras no son suficientes ni lo serán a la hora de la gente tomar un análisis de tu vida. Lo va a hacer con el análisis de tu conducta, de tus redes sociales para hoy día, de tu forma de actuar y de tu forma de conducir. Eso dice más que tus palabras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe que el versículo 1 del Salmo 133, ahí hay un símil dentro del cántico gradual de David? Él comienza a comparar. Él nos llama diciendo, expresando su delicia, su contentamiento. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces comienza a comparar. ¿Con qué compara David? El que los hermanos estemos juntos, estemos congregándonos, estemos haciendo células en los hogares, estemos reuniéndonos por aquí o por allá, haciendo algo, una picadera o reuniéndonos con un propósito de cumpleaños o cualquier propósito. ¿Con qué lo compara el salmista? Versículo 2 comienza allí la comparación. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, es como el buen aceite de la unción sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras. Hablando del sumo sacerdote, hablando del sacerdote y de la unción misma sobre él. ¿Por qué tenemos que reunirnos los cristianos? Porque la Biblia hace esta comparación. En primer lugar, porque mantenernos juntos sería como estar consagrándonos a Dios por el pueblo. Porque mantenernos juntos sería como estar consagrándonos a Dios por el pueblo. ¿Sabía usted que tenemos el privilegio de consagrarnos, de mantenernos juntos y que el pueblo
ve en nosotros el espejo de un pueblo en paz, un pueblo gozoso, un pueblo que da esperanza y que brinda esperanza, un pueblo que le brinda una oportunidad ante un mundo caótico, sin planes y sin futuro. El pueblo está viéndonos, el pueblo nos ve como quien es el pueblo de Dios. Aunque usted a veces no lo crea, este mundo que está allí sin Cristo nos ve a nosotros como un pueblo de fe. Amén. ¿Qué representó el aceite derramado sobre la cabeza de Aarón? Según Levíticos 4:13 y Levíticos 8:12, la consagración para funcionar como sacerdote de Israel es lo que representa la unción derramada, el aceite derramado sobre la cabeza de Aarón. Es la consagración para funcionar como sacerdote de Israel. Ese simil, esa comparación que hace David, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como la consagración de un sacerdote que representa al pueblo elegido, este hombre por Dios. Así de bueno es que tú y yo nos congreguemos. Así de bueno es podernos reunir. Así de bueno y de grato es saber que si estamos aquí es porque Dios así lo quiso. Amén. Si estamos aquí es porque Dios nos eligió. Dice en su palabra: no me eligieron ustedes a mí, lo he elegido yo a ustedes. Amén. Es de allí que podemos ver que ciertamente somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo que intercede por esta tierra. Somos el pueblo que intercede por las naciones. Es un privilegio congregarte, porque representas a Dios ante las naciones. Es un privilegio unirte en común. A veces la gente se queda en su casa y no se congrega. A veces la gente no quiere congregarse. Alguien me dijo: mi pastor, el que suban los mensajes a las redes sociales, nuestra página www.iglesiacristianayeshua.com, que tiene los mensajes dominicales, el que se suba también por WhatsApp, por Facebook, por también YouTube, quizás esto haga que la gente comience a dejarse de congregar físicamente al templo porque lo escucha. Yo me quedé orando y pensando: es que si el móvil de ir al templo es escuchar a un hombre hablar, estamos mal. El mensaje no es por quien habla, el mensaje es la unción fresca del Espíritu Santo en medio de una congregación que representa al pueblo de Dios. Venir al templo juntos, alabar a Dios en alabanza, en exaltación, orar juntos y escuchar una palabra que edifique, es el trabajo del pueblo ante una nación que necesita a Dios. Somos el linaje escogido, somos la nación santa, somos el sacerdote ante un pueblo que necesita ver a Dios en el pueblo que le representa. Amén. Amén. Por esto, para Aarón y sus hijos, la palabra hebrea kadesh implicaba ser apartado o consagrado. El pueblo, cuando David hablaba, cuando expresaba en adoración y exaltación y agradecimiento, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y comienza a comparar. Es como el aceite de la unción en la cabeza del sacerdote que desciende sobre su barba y hasta las ropas llega, hablando de la abundancia de la elección y la consagración y la afirmación de un pueblo que sirve a Dios. Es la elección. Implicaba ser apartado y consagrado. El que estemos aquí en una
silla en esta congregación, estás diciéndole al mundo: yo he sido apartada para alabanza y la gloria de Dios. Amén. 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 Yo he sido apartada para alabanza de la gloria de Dios. Por eso no me quedaría nunca un domingo, un día de culto en mi casa. Aprovecharía cada momento para consagrarme, para congregarme, para asistir a una reunión de hermanos. Porque estoy no con palabras, sino con hechos, diciéndole al mundo: yo he sido elegido por causa de Cristo para seguirle a Él. ¿Cuándo lo consideran así? Eso es lo que el salmista está diciendo. No mire mediocremente, no mire como un número más, no te mire como que voy a cumplir con alguien y me voy a sentar en una silla o un banco. Mírate como alguien que es como el buen óleo, que es perfume grato a la presencia de Dios. Mírate como alguien del buen perfumador, que tienes que venir a sentarte, a orar y a alabar a Dios. Y esta alabanza tuya es como un perfume que sube a la presencia del Altísimo. Ese privilegio no debes de dejarlo en tu casa. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Sigue la comparación. Y él sigue comparando y compara con el Salmo 133, versículo 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice el versículo 3, aquí compara, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando decimos amén. ¿Por qué tenemos que reunirnos los cristianos? ¿Por qué tengo que ir al templo cada domingo, cada miércoles, cada día que me permitan congregarme? ¿Por qué es que lo tengo que hacer? El salmista dice, en segundo lugar, porque somos una montaña de bendición. Cuando decimos amén. Porque somos una montaña de bendición. Usted debe considerarse una montaña de bendición. Nadie te mire pequeño. No eres pequeña. No eres pequeño. Según el salmista, lleno de contentamiento, él mismo se veía como una montaña que servía para bendecir. Amén. Porque dice que es como el monte de Hermón. Hermón es una montaña que permite que el rocío sobre ella sea beneficioso para las cosechas de verano. Estudios agronómicos de cultivo lo han comprobado desde el año 1937. La palabra una vez más se cumple cuando el salmista decía: ¿cómo es habitar los hermanos juntos y en armonía? Es como esa montaña alta de Hermón, que al venir el rocío de la mañana, en tiempo de sequedad, en tiempo de verano, en tiempo en que la tierra estaba seca, los árboles derramaban el goteo y las aguas por la montaña. Y se dice que esto permitía que fuese suficiente para el sembradío todo el pueblo. Amén. Nosotros, en tiempo de desesperanza, en tiempo en que la gente no ve lo honesto, lo bueno, lo capaz, hogares funcionales, gente decente, somos el rocío para un pueblo en caos. Amén. Somos la esperanza para la gente que no tiene ninguna. Es por esto que cuando nos congregamos, la gente nos ve y ve esperanza. Cuando nos mantenemos juntos, seríamos como un rocío de bendición para toda la tierra, que permite oportunidad y esperanza. ¿Cuándo decimos amén? ¿Sabe esto?
Cuando usted y yo estamos aquí orando, cuando usted y yo venimos aquí a cantar y a adorar a Dios y a exaltar su nombre, cuando venimos aquí a escuchar una palabra que edifique y edifique a otros, porque esta palabra que hoy te edifica, tú la utilizarás para edificar a otros. Amén. Porque la palabra es como un agua en ríos que va corriendo y va llegando a todos los lugares. Esta palabra que tú escuchas de Dios, tú se la darás a otros. Porque dice su palabra misma, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Entonces nosotros, el salmista nos compara para él, para David, que vivía esa experiencia, que después en 1937 se compara agronómicamente y se dice que es real y establece la experiencia de que David hablaba de algo que era vital para una nación. Vital. ¿Usted se considera vital para una nación vital? Su consagración, venir al templo, unirnos en las células de hogares, encontrarnos los hermanos juntos, somos vitales para una nación que muere. Somos la esperanza para una cosecha nueva. Amén. Somos la esperanza para una cosecha nueva. No todo se ha perdido. Aunque la gente diga que este tiempo está difícil, que no es un tiempo de cosecha, donde los principios morales, éticos, conductuales, familiares se están perdiendo, yo le invito a esa gente a ver el pueblo de Dios. Amén. Pon tu mirada en el pueblo de Dios. Hay un remanente fiel. Hay familias consagradas. Hay papá, mamá, hijos en el pueblo de Dios. Hay honestidad en el pueblo de Dios. Hay respeto en el pueblo de Dios. Hay seriedad en el pueblo de Dios. Hay gente trabajadora en el pueblo de Dios. Gente que estudia en el pueblo de Dios. Principios en el pueblo de Dios. Entonces, hay esperanza para la nación. Amén. David nos compara así. David nos compara como esa montaña que es de bendición para toda una nación. ¿Cuántos se sienten bien con esta comparación? ¿Cuántos se sienten contentos? Yo creo que esto es suficiente para yo venir cada día al templo, para reunirme, para que nadie me impida venir a adorar a Dios, para ir a la célula de hogares, para estar en el templo congregándome, sabiendo que no solo lleno una silla, sino que soy parte de esa montaña que como rocío es la esperanza para una nación que necesita y tiene hambre. Amén. En tercer y último lugar, ¿por qué tenemos que reunirnos los cristianos? ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué tenemos que estar juntos? Porque es la unión del pueblo que Dios, en la unión del pueblo que Dios se manifiesta. Porque es en la unión del pueblo en la cual Dios se manifiesta. Es la unión del pueblo en la que Él se manifiesta. No hay la separación. Quien separa no es Dios. Dios une. Hay alguien por ahí que dice: no, mi entrega con Dios, mi relación con Dios no depende de una congregación, de una religión. Esas son palabras, porque físicamente es imposible. Te quiero decir algo. Un fogón con leña puesta, usted saca una leña y esta se apaga. Amén. Porque un leño caliente y encendido hace el fuego. Cuando la brisa da, que se enciende el que se esté apagando. Y cada vez que la brisa cambia de lugar, enciende el que se está apagando. Cuando usted se esté apagando, no hay mejor lugar para encenderse que en el pueblo de Dios. Amén. Esa es una realidad. Hay gente que cuando se están apagando se apartan, entonces se apagan. No se están, sino que se apagan. Hubo cenizas en ese lugar. Experimente esto físicamente.
Si se está enfriando, métase con Dios. Amén. Si se está enfriando, congrégese, aunque no quiera. Si se está enfriando, métase donde hay fuego, aunque no quiera. Que el fuego de otros, cuando la brisa del Espíritu Santo ve, te va a encender a ti. Amén. La gente tiende a alejarse. Tamaño error. Tamaño error. El enfermo necesita del hospital. Cuando estamos en casa, ¿sabes cómo le llamamos? Desahuciado. No hay esperanza. Cuando alguien se enfría y se aparta, se está desahuciando. Se está apagando. Y allí afuera no hay esperanza. ¿Por qué tenemos que reunirnos los cristianos? Porque es en la unión del pueblo que Dios se pone de manifiesto. Como resultado, el versículo 3 del Salmo 133 dice: porque allí, en la unión del pueblo, en la juntadera, en la célula, en la iglesia unida en un templo, allí envía Jehová, ¿qué? Bendición. ¿Qué es lo que envía? La bendición te alcanzará. Amén. Esa es la forma. Ese es el método. Porque allí envía. La palabra expresa continuidad. El salmista, en su cántico gradual de agradecimiento, está diciendo: continuamente recibirás bendición. Amén. Continuamente habrá bendición sobre ti. Porque allí, en esa juntadera, en esa congregación, allí en el templo, Jehová envía bendición y vida eterna. Eso pone de manifiesto que apartado se apagaría. Apartado no hay esperanza. Apartado morirías. Congregándote, entonces tendrías vida, y vida en abundancia. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? ¡Aleluya! ¡A su nombre! Vida y vida en abundancia. En conclusión, el Salmo 122, versículo 1 dice: yo me alegré, hágalo con risa, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¡Aleluya! Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Asistir a la casa de Dios para el salmista era una delicia. Como peregrino de una de las 3 grandes fiestas religiosas, se regocijaba en alabar a Dios en su casa junto al pueblo. Ese era el contentamiento acabado, lo mejor que podía padecer. Ir a casa de Jehová a adorar. Cuando el pueblo estaba en el exilio, soñaban, pensaban: oh, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo cantaré alabanza? ¿Cuándo iban los cantores de camino y adorando? Santo, santo, santo. ¿Cuándo estaré en casa de Jehová? Esa es la esperanza cuando estaban en el exilio, apartados del templo de Dios. Nosotros cada día, en nuestras casas y nuestros trabajos, el día a día, no se nos puede quitar de la mente: cuando me presentaré, cuando venga el culto, la cena, y yo pueda junto a los hermanos adorar a Dios y cantar cántico a su nombre. Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se hace. Denle un aplauso a Dios. A su nombre, póngase de pie. Vamos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor.